El héroe de Cascorro, rodada con un presupuesto bastante alto para el cine de la época, tenía todos los ingredientes para triunfar en las carteleras. Sin embargo, tardó 2 años en estrenarse y enseguida fue olvidada, porque llegó a las pantallas demasiado tarde, cuando el público ya solo aceptaba las películas sonoras. Pero no era solo el público. También las gentes del cine estaban fascinadas por el sonido. A cambio de hablar, olvidaron todos los hallazgos estéticos y la magia propios del cine mudo. Para los actores en general, hablar en el cine era muy importante, porque era dar parte de su vida a través de su voz, dar parte de su personalidad a través de su voz y poder ser como traductores de grandes escritores, de poetas, de autores dramáticos, cómicos, etc. El cine siempre había soñado con hablar. Lo intentó ya en sus comienzos, mediante discos de imposible sincronización con los proyectores. Los problemas técnicos impedirían que el sonido fuese una realidad industrial hasta finales de los años 20. Mary, my little Mary, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Una nueva era para el mundo del espectáculo comenzó cuando la voz de Al Jolson se escuchó por primera vez en las pantallas, cantando en una película todavía sin diálogos hablados. Había estallado la revolución del sonoro, provocando un cambio tecnológico radical en la industria del cine. Mary, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mary, don't you know me? It's a little crazy. I'd walk a million miles for one of your smiles. But my need. Las películas sin sonido se quedaron antiguas casi de un día para otro y eran rechazadas por un público que exigía los últimos adelantos técnicos. El cine español estaba técnicamente muy atrasado para aceptar el desafío del sonido y tampoco disponía del capital necesario para importar los nuevos equipos de rodaje. Todo ello hizo que la llegada del sonoro significara un periodo de agonía para el cine español. Prim, otra estimable producción muda rodada tardíamente, fue dotada de una banda sonora con música y efectos grabada en París. Lo mismo se hizo con otras películas, como La aldea maldita o La alegría que pasa. Pero tales esfuerzos ya no eran válidos. Los tiempos de las sonorizaciones sin diálogos habían quedado definitivamente atrás.
el señor Jalabert, mucho antes, ya había hecho sus pinitos en el cinema sonoro. Ya había hecho unos discos y todo. A principios de siglo, algunos pioneros españoles como Gelabert y Baños experimentaron técnicas primitivas de cine sonoro. De aquellos intentos, tan solo se conservan estas imágenes del cine parlante de Ignacio Coime, con la banda sonora recreada por Juan Gabriel Tarrats. Yo no me voy de aquí, la del pañuelo rojo, loco me ha vuelto a mí. Aunque la oración suene, yo no me voy de aquí, la del pañuelo rojo, loco me ha vuelto a mí. Juntos rezar podremos la oración que yo sé. Ay, no me dejes solo, que yo me moriré. Juntos sé, ay, no me dejes solo, que yo... Ya en las postrimerías del cine mudo, se rodó en Madrid una película pomposamente anunciada como Sonora. Pero la picaresca suplantaba la técnica, porque el sonido era proporcionado por la propia orquesta y los coros del Salón Doré. El estreno de Frivolinas fue un éxito, pero el cine sonoro sería otra cosa. La competencia con la radio y la crisis económica obligaron a Hollywood a buscar nuevos recursos para atraer al público. Primero fue el cine sonoro, únicamente había música, efectos, por ejemplo, se cerraba una puerta y se oía el golpe de la puerta al cerrarse, y después vino el cine hablado. Con la llegada de las películas habladas, la pantalla se convertiría en una torre de Babel. Pero la barrera del idioma no impediría la muerte del cine mudo. Cuando yo vi aquello, dije, pues el cine mudo se ha acabado. Porque si se puede oír en el cine a los pájaros y el agua y el viento y la voz y la música, se acabó el cine mudo. Y efectivamente. Junto al cantor de jazz, llegaron las primeras filmaciones de la Fox en español, con actuaciones de Raquel Meyer y Conchita Piquer. Antes de que se inventase el doblaje, Hollywood planteaba ya una batalla decisiva frente a otras cinematografías más débiles, como la nuestra, rodando sus principales películas con versiones habladas en distintos idiomas. El sonido se convirtió en un decisivo factor de competencia, contra el que no se podía luchar a base de imaginación y sin medios técnicos. Nosotros intentamos hacerlo con discos. Y yo me acuerdo que hacía el protagonista de esta película, en la cual unos discos de Emilio Vendrell se ejecutaban al gramófono y yo movía la boca como intérprete de la película, pero claro, todo salía deslavazado. Las primeras películas sonoras españolas tardarían en rodarse por la carencia de equipos.
mientras los mejores técnicos marchaban a trabajar en producciones de estudios extranjeros destinadas a nuestro mercado. El cine español se enfrentaba a una situación muy difícil que significaría la ruina y el desconcierto para gran parte de nuestra industria de la pantalla. Un lunes abrileño, el toreado y a verme fui. Nunca creyera que aquella tarde sentimiento es morir. Por el lance, yo en la rueda, sin herido, Todo había que cambiarlo. Había que cambiar las cámaras tomavistas. Había que introducir el sonido. Había que cambiar los proyectores cinematográficos de las salas de proyección. Había que crear estudios con estos medios. Fue muy difícil. Sin embargo, no cabía otra solución que afrontar el desafío tecnológico, aunque fuese en condiciones de absoluta precariedad. Porque las últimas películas mudas que se rodaron no interesaban al público, por muchos esfuerzos que se hiciesen en su producción. El cine español tenía que hablar o desaparecer. El cine hablado pues me causó muy buena impresión y mucho gusto, de decir, ¿por qué gusto? Ya no tengo que leer el letrerito ni nada de estas cosas, ¿no? El público, desde luego, buscaba el adelanto, o sea, buscaba el sonido. Pero había gente que se oponía porque estaban acostumbrados a ver el cine en mudo y con letreros. La novedad de la voz en la pantalla impuso nuevas normas narrativas al cine, y muy poco repararon en que se daba fin a una forma propia de arte, con un lenguaje universal de sugerencias mediante la imagen. Cuando vino el cine sonoro y todo eso, vi que se había perdido la gran poesía del cine, que era el ver las cosas con un silencio diferente, sin oír tantos diálogos y tantas imbecilidades, porque el cine sonoro empezó diciéndose muchas imbecilidades para demostrar que se podía hablar en el cine. Ay, Virgen de Covadonga, por qué non fais que muera antes que vela dice? Calla, Ramonín, que partesme el alma y necesito la muy entera para poder marchar. ¿Marchas mañana? Sí, en el tren de las 11. ¿Vaste sola, Gijón? Llévame, mi padre. En el vapor voy con unos paisanos de Tineo. Y allí, al llegar, creo que me espera mi tío para llevarme al ingenio que tiene Matanzas. ¿Conoceráslo? De fijo no. Vilo cuando vino, fai 10 años. Y aunque mandó retrato suyo cuando mi padre mandó y el mío, mirélos tampoco. Y es verdad que las arras eran onzas de oro, Teresina. Éranlo. Mandómelas con estos pendientes. Valdrán mucho, ¿verdad? Diz mi padre que 12.000 reales. Con que yo hubiera podido ofrecerte eso nada más. No te ibas. Con eso compraríamos 2 vaquines, arrendaríamos unas tierras, y júrote que estando sobre ellas moría tu Ramonín antes que a ti te faltara nada.
El misterio de la Puerta del Sol fue la primera película sonora rodada en España. Existe una copia que sus propietarios no quieren exhibir. Y esta recreación, hecha por Televisión Española, que supervisó su director, Francisco Elías. Rodada con el sistema de Forest, que no llegaría a imponerse, la película apenas se pudo exhibir tras ser estrenada en Burgos en enero de 1930. Han entrado dos individuos con la pretensión... Solamente se hizo una copia de la película. Y este señor la explotaba en los pueblos porque, como la imagen estaba junto al sonido, no era el estándar, sí, era el estándar que existía entonces, ¿no? Él instalaba la maquinaria, los altavoces, los cables, y la exhibía él mismo, ¿no? Ese señor fue por ahí por los pueblos y ya perdí vista de él. La copia desapareció. La copia desapareció. Fortuna para Lucía, ya acordándome de Ana. El misterio de la Puerta del Sol sirve como ejemplo de lo difícil que resultó adecuar la industria al uso del sonido. En 1930, con 30.000 salas de cine en España, solo existían 5 proyectores sonoros, 3 en Madrid y 2 en Barcelona. Además, lo incierto de la situación política y la crisis económica impedían realizar las inversiones precisas para modernizar las salas. ¿Sabe cuánto celebro haber coincidido en esta amena fiesta? Las ganas que tenía de conocerle. Pues a mí sí me parece conocerle. No sé. Tal vez algún pequeño papel que haya hecho en el cine mudo. Ahora, con la llegada del sonoro, espero mi gran ocasión. La llegada del sonido supone una catástrofe para el cine español, porque los estudios no están equipados, tardan en equiparse y se produce una parálisis total. El único director que no se detiene y sigue produciendo es Benito Perojo, porque Perojo produce películas en Berlín, en París y en Hollywood. Y siguen ahí. Los demás quedan todos prácticamente en dique seco. Muy ingenioso. ¿El qué? El medio que ha imaginado usted para... ¿Para qué? Para poder entrar aquí. Ah. Su vocación lírica, a mí no me la da. Ah, sí. No porque he creído observar en usted. ¿Qué es lo que ha creído usted observar? El sonido no fue un reto solo para la industria, sino también para los intérpretes. Las técnicas del cine mudo quedaron obsoletas. Ya no bastaba con la expresión corporal y el dominio del gesto. Había que estudiar la voz. Al trabajo, querido amigo, al trabajo. Ante todo, quiero hablarle de una nota que se ataca pianissimo. Pianissimo es una palabra italiana. Para ser la segunda lección no está del todo mal. Teníamos que trabajar muchísimo más, aprender los diálogos, saber hablar. Entonces era muy difícil. Hubo artistas que se retiraron por ese motivo. No fueron capaces de hacer una carrera en el cine sonoro porque la mayoría eran actores improvisados muy buenos, pero no eran actores de teatro. O sea, hablar como un loro habla cualquiera, pero hablar con naturalidad es mucho más difícil. A mí me dio un miedo tremendo, porque yo naturalmente hablaba muy deprisa, hablaba con mucho acento andaluz, porque en mi casa se hablaba con ese acento andaluz maravilloso, pero yo no quería hablar andaluz, puesto que yo pensaba de hacer películas en castellano, en aragonés, en catalán, tenía que aprenderme una dicción especial. Entonces yo empecé a estudiar, y creo que di la realidad. Me han hecho proposiciones para ir a América como pianista de una compañía de operetas. Yo no he aceptado aún, pero debo indicarte que las condiciones son tentadoras.
Además, la idea del viaje, ver países nuevos, cambiar un poco de ambiente. La actitud de la mayor parte era de miedo, son todo miedo. Y luego otra parte que tenía ganas de probarlo, a la vez que si servían o no servían la voz. José Don Montenegro no servía para el sonoro, que tenía la voz muy opaca. La Romerito se puso muy contenta al venir el sonoro, que ella, todo su afán era poder hablar, poder decir las cosas que ella sentía dentro de su alma. La Romerito, la más popular de nuestras estrellas en el cine mudo, no lograría triunfar en el sonoro. Quedaría apartada y olvidada, como otros muchos ídolos de la pantalla, pese a que interpretar sin voz suponía mayor dificultad que hacerlo con el apoyo de la palabra. El cine mudo era muy difícil, porque es que la voz, la palabra defiende mucho y tapa mucho, ¿verdad? Aquí en película muda no puedes. Te voy a pegar un guantazo, no, tenés que con la cara dar la sensación de que le ibas a dar el guantazo. Con el sonido surgirían otros nuevos intérpretes, otras figuras, pero el cine español seguiría siendo el mismo, ni peor ni mejor que el mudo, con sus temas tópicos y sus obsesiones de siempre, convertidas ahora de gesto en verbo. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Tú qué habías de avisar? ¿Qué avisar? ¿Cómo te ibas a ir? Bonita eres, chiquilla. Tú no sabes las penas que yo estoy pasando por no poder besar esa carita de Azucena. ¿Cuánto te quiero? Váyase usted, señorito Juan, váyase usted. ¿Y qué quieres tú, imbécil? Vengo... ¿Qué hueso se te ha roto? Vengo a pedirle un favor. Un favor que si os quiere se lo pediré de rodillas. ¿Se trata de la chiquilla? Sí, señor, de ella se trata. Ella es toda mi vida, lo es todo para mí. La necesito como el aire que respiro, como el agua que bebo, como el pan que me sustenta. No se interponga entre los dos. Allá en la ciudad usted encontrará docenas, y quizá más guapa y más señorita. No se cruce entre los dos. Oye, tú, que yo no admito imposiciones de nadie, y menos de un gañán, ¿entendido, eh? Yo aquí soy el amo, ¿eh? Señorito. Y tú el criado. Señorito, atiéndame usted. Por el Cristo del gran poder, óigame, no haga la mala suerte que yo cometa un desatino. Basta ya, bestia. Se me acabó la paciencia. Señorito. Al amanecer cogerás tus harapos y te marcharás del cortijo. Te conozco desde que naciste, pero a las mujeres las conozco desde que nací yo. Mi niñera, cuando apenas contaba yo 2 años, me dejó olvidado en un banco de la Alameda por irse de merendona con un lancero. Huye de ellas, Gustavo. Te irás de Guadalema, ¿verdad? ¿Te irás lejos de Guadalema? Pues aún no estarás seguro. Yo sé que sí. Son el cólera, el tifus, el rayo, el terremoto, la peste, la guerra, el diablo. O 50 años oyendo beatas me dan una gran autoridad en la materia. Por una se perdió el primer hombre, por otra se perdió España y por muchas el mundo. Huye, huye, vete a un bosque virgen. Pero por los clavos del Señor, Padre mío. Preferiría verte perseguido por un toro bravo a que te persiga una mujer. Pero si no me persigue ninguna. Del toro te libras encaramándote en una ventana, pero de la mujer, ¿quién ha dicho que diablos van? Me hará usted reír, a pesar de la tristeza que me domina. No son estos sitio ni ocasión para hablar de mis cuitas ni de mis íntimas torturas. Iré a su casa y usted sabrá ya aconsejarme y consolarme como tantas veces lo ha hecho.
Adiós, padre mío. Él te acompañe. Como le haya picado la tarántula, mala picadura, Gustavo, mala picadura. Ave María Purísima. El cine mudo era como más rápido, no sé, pero habían cosas bonitas. Habían cosas bonitas, todo evoluciona y claro, al evolucionar pues te parece peor, pero no, habían cosas bonitas. Las escenas sonoras rodadas en París para La aldea maldita se han perdido. Años después, el mismo Florian Rey, su director, hizo otra versión sonora, que sería muy inferior a la película muda. Sin embargo, aunque algunas películas sin voz fuesen superiores a sus propias versiones sonoras, el cine mudo dejó de tener valor económico y sufrió las consecuencias. Entonces aquello ya no era comercial y entonces resultaba que las películas se utilizaba, había una utilización química de industrias para sales de plata o para nitrocelulosa para fabricar peines, y entonces la destruían. Esa fue la primera ola destructiva. El desinterés oficial y la desidia de la industria nos impiden ver hoy las obras que provocaron las emociones del público durante 3 décadas. Obras ya inalcanzables, que nos privan de la estética y los gustos de otra época. Películas olvidadas desde que comenzó la era del sonido. Imágenes perdidas.